Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de AFN Noticiero. Soy Horacio Molina y voy a revelarle a usted la verdad de la noticia. Estamos en los estudios de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, en vivo y en directo, generando nuestra señal desde la región Tijuana-San Diego para todos ustedes. Les decía, en este viernes, ya viernes 28 de noviembre del 2025. Chavita Cortés en la operación de los controles técnicos, como siempre, agradeciéndole y al extraordinario equipo de la Agencia Fronteriza de Noticias. De igual manera, Ángel Madrigal en el soporte técnico y en la coordinación técnica, mi muy querida Jessy Cortés. Muchísimas gracias a usted que nos está acompañando esta mañana, y de igual manera en la mesa de redacción desde muy temprano, como siempre, Kenia Lomelí, Ángel García, Manuel Villegas, todos bajo el mando, dirección, supervisión, coordinación y liderazgo de la señora Dorelena Cortés Juárez, nuestra directora general en esta agencia de noticias. Gracias sobre todo a usted que se encuentra con nosotros esta mañana, quienes ya se van conectando a esta transmisión. Recuerde que puede vernos en vivo y en directo en las diversas plataformas a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube y por supuesto también a través de nuestro sitio web afntijuana.info. Y bueno, le comento y le adelanto, esta mañana tendremos en el estudio al secretario general del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, el PAN en Tijuana. Estará con nosotros Hassan Franco. Vamos a platicar con él largo y tendido. ¿Qué está haciendo el Partido Acción Nacional? ¿Hay una renovación de verdad? ¿Cuál es la postura ante la situación y el contexto de cosas que se presentan en el ámbito político del entorno de la ciudad? Alejandro Gers quedó fuera de la Fiscalía General de la República por ser invitado a una embajada de un país amigo. Ya tiene relevo y esta mañana le tengo las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema. Avanza afiliación del programa Tijuana Saludable, adelante el alcalde Ismael Burgueño. De igual manera se refirió al programa Sendero Seguro. Director del CEMEFO recibe permiso de Alejandro Fragoso, presidente del Poder Judicial, para poder hacer declaraciones sobre un encobijado y enmendarle la plana a la fiscal María Elena Andrade. Le voy a dar los detalles más adelante. Mientras tanto, dice el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana que sigue creciendo la informalidad. Quiero adelantarle que el próximo lunes aquí en el estudio tendremos de invitada a la aspirante a dirigir los destinos del Sindicato de Burócratas de Tijuana, Berta Ramírez. Vamos a estar platicando con ella cuál es esta dinámica en la que está inmersa, cómo está haciendo un proselitismo directo de cara a la gente, de contacto con sus compañeros agremiados, busca dirigir pues los destinos del Sindicato de Burócratas de Tijuana. Y también le adelanto de una buena vez que el próximo martes tendremos aquí en el estudio, vamos a platicar con la exdiputada local suplente de Movimiento Ciudadano, Claudia Huerta. Vamos a tenerla como invitada y vamos a platicar con ella acerca de una situación. Ella demandó a quien fuera la diputada titular de la curul, Dailín García. ¿Y qué cree? Pues la demandó por violencia política en razón de género. Esto habrá de ocurrir el próximo martes 2 de diciembre cuando la tengamos de invitada y nos enlacemos con ella para poder platicar acerca de lo que pues le pasó, esta experiencia, ¿no? Y lo que hay en el entorno. Es justamente, estamos viendo a cuadro a Claudia Huerta, quien es la exdiputada suplente de Dailín García Rubalcaba. El poder y la violencia política de género, vamos a estar platicando con ella. Por lo pronto, ¿qué le parece si hacemos un recorrido por nuestro sitio web? ¿Qué información le tenemos? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿De qué puede usted disponer en nuestro portal de noticias? Bueno, es bien sencillo. Le da un clic a afntijuana.info y ahí va a encontrar usted toda la información actualizada. ¿Qué es lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país, de nuestro estado y de nuestra región? Mire, vamos con esta nota que es la primera que aparece ahí en nuestro carrusel de información que le estoy comentando a usted.
Déjeme, se me fue más adelante a mí, ahorita me pongo en sintonía. Dice, piden diputados extrañamiento público, escuche usted, contra Kurt Honold, el secretario de Economía. Se confirma salida de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, va de embajador a un país amigo. Ernestina Godoy quedaría como encargada de despacho en la Fiscalía General de la República. Senado acepta renuncia de Gertz Manero y emite convocatoria para sucesor. Atacan a un agente de la Agencia Estatal de Investigaciones, resultó ileso tras defenderse. Párroco de Rosarito fue lesionado con un arma blanca durante un asalto. Deben cuidar su forma de expresarse, dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la fiscal. Debe de cuidar también cómo trata a sus trabajadores, ¿no? Serias denuncias hemos recibido. Ardieron 8 viviendas esta madrugada en la colonia Reforma. Beneficia a Tijuana, celebración del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. Fátima Bosch gana corona de Miss Universo y tumba a Gertz Manero. Y si usted quiere enterarse del acontecer político, de los entretelones del poder, se va a nuestro menú y le da un clic en donde dice AFN Político. Es la columna de columnas, la columna madre escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez, y dice Fátima Bosch gana corona de Miss Universo y tumba a Gertz Manero. Aunque no directamente la nueva Miss Universo 2025, Fátima Bosch, tenga que ver con la caída del hasta ahora inamovible fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sí hay versiones en el sentido de que el escándalo que rodea a la mexicana desde que ganó esa corona fue la gota que derramó el vaso y que propició la ruina del alto funcionario federal, ya que no ha faltado a aquellos que aseguran que el no haber actuado oportunamente contra el empresario Raúl Rocha, CEO de la Organización Internacional de Belleza, pese a existir una orden de aprehensión, exhibió mundialmente al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ya se mostraba capaz de poder enfrentar otro escándalo, quien ya no se mostraba capaz de poder enfrentar otro escándalo internacional de estas dimensiones. Pero también hay quienes aseguran que la intención de sacar al fiscal no de su casa ni de su bata y pantuflas para ponerlo a trabajar, sino de la autoridad de la FGR, inició con la filtración que puso en la picota al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como supuesto jefe moral de la organización criminal denominada La Barredora. Y si usted quiere irse a la jiribilla de la columna, pues mi sección favorita es Anaconda. El veneno que tiene aquí dice, lo bueno, se va Gertz, lo malo, llega Godoy, Saldívar u otro de la 4T. Lo feo, que solo actúan cuando se ven afectados sus intereses. Y ese es el tema de temas, indiscutiblemente. Por eso vamos a abrir con la información que le tenemos preparada para usted esta mañana, justamente con el tema de temas que ya le decía a usted, de lo que se ha venido generando. Fíjese que Claudia Anaya, quien es senadora por el PRI, dijo que Gertz Manero no renunció. Esto fue en el pleno del Senado, que fueron convocados de manera extraordinaria todos los congresistas allá a la Ciudad de México. Vamos con esto. Gertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara morena. Es únicamente para rectificar el hecho de que en su carta el fiscal nunca renuncia. Él lo que le pide que informe que la presidenta le ofreció un cargo de embajador en un país amigo, y lo que pide que ponga a consideración del Senado es que se inicie el trámite para que él sea ratificado como embajador. Gertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara morena porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron.
una carta que llegó a la Presidencia de la República, supuestamente por este Senado de la República, una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó. No sabemos si son cartas privadas entre la Presidenta del Senado y la Presidenta de la República. Y posterior a eso, todo el día el Senado de la República de rehén de Hertz para ver si llegaba primero la destitución o si llegaba primero la renuncia. Pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Hertz presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y que en Morena todo es negociable. Es cuanto, Presidenta. Sobre este tema, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, esta mañana comentó que efectivamente ofreció una embajada al titular de la Fiscalía General de la República. ¿Del fiscal? Del fiscal. Bueno, ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía. Eso dijo la Presidenta de la República, y también hizo referencia a la Presidenta que la Fiscalía General de la República debe dar seguimiento a las investigaciones por huachicol. Hay investigaciones relacionadas con los dos temas, el huachicol, que ahora es menor, de picar los ductos para obtener combustible y después venderlo ilegalmente, y lo que es el contrabando de combustible, que se le ha dado en llamar huachicol fiscal, que ha disminuido. ¿Cómo sabemos que ha disminuido? Porque han aumentado las ventas de Pemex. Entonces, esa es la mejor manera de saber que hay menos venta de combustible ilegal, pero de todas maneras hay carpetas de investigación que tiene que dársele seguimiento. Todo aquel que haya estado involucrado o esté involucrado, digamos, la Fiscalía debe investigarlo y llevarlo ante un juez. Bueno, eso dijo la Presidenta de la República hace cuestión de minutos. ¿Sabe usted una cosa? 7 años de Hertz Manero en la Fiscalía General de la República. Él fue pues una hechura del expresidente Andrés Manuel López Obrador en esa dependencia encargada de Procuración de Justicia. Pero quedan más de 220,000 carpetas sin resolver, más de 222,000 expedientes sin atender, rayando la impunidad en la Fiscalía General de la República en el 99.1% la impunidad, casos no resueltos. Ahora, aquí el tema importante de reflexión, de análisis y debate se vuelve contradictorio, porque hay quienes señalaban que la Presidenta no había dado un golpe en la mesa, que la Presidenta no estaba haciendo valer el poder que le tocaba ejercer ya después de un año de gobierno, y que no estaba de alguna manera pues teniendo el control o los hilos del poder, los hilos políticos y de la toma de decisiones de su gobierno. Lo hizo, no sé, obligada por las circunstancias, lo que sea, pero el sistema político mexicano sigue funcionando como hace los años que usted quiera. Desde la época de Calles hasta ahora sigue funcionando igual. Este exilio muy al estilo de la vieja escuela que le dan a Hertz Manero, con más de 80 años, para que se vaya a un país amigo, se dice, es parte de esta ortodoxia política, esta ortodoxia del poder del sistema político mexicano.
una salida que le dan y luego viene esta contradicción de la que le hablo, porque dice, oye, la presidenta no pone orden y se vislumbra Ernestina Godoy como relevo, una mujer sumamente cercana a la presidenta de la República, involucrada en hechos que denotan una gran lealtad a Claudia Sheinbaum. Recuerde usted que inclusive Ernestina Godoy solapó, se dice, acciones de Gertz Manero cuando murió un hermano y acusó a quienes vivían, pues, a la esposa, a una hija que era la cuidadora, de que había sido un homicidio cuando el dictamen del Servicio Médico Forense era que había muerto por una pulmonía. ¿A dónde voy? Desde ahí ya había una relación, dicen que lo encubrió, que lo apoyó Ernestina Godoy cuando era fiscal de la Ciudad de México. También se dice que cuando pasó el tema del metro, que estaba Claudia Sheinbaum como gobernadora de la Ciudad de México, donde murieron 26 personas, pues también tapó todo. Ni siquiera citó, escuche usted bien, ni siquiera citó a la directora del metro. Era la línea 12 que acariciaba esta investigación hasta Marcelo Ebrard, porque fue el que la había hecho. Mucho menos tocó a Claudia Sheinbaum. Y se concluyó que habían sido errores de construcción y funcionarios menores fueron procesados por eso. Ernestina Godoy. Y también aquel colegio que estuvo involucrado en un sismo, que hubo señalamientos por la muerte de algunas personas. Claudia Sheinbaum era delegada de Tláhuac, donde estaba este colegio. ¿Y qué cree? Bueno, también no pasó nada, porque ahí se señaló que hubo permisos irregulares para la construcción de algunos inmuebles. El New York Times señaló también y denunció a Ernestina Godoy de perseguir y mostró evidencias de que perseguía y espiaba a opositores. Y entre ellos destaco, por ejemplo, a Lili Telles, destaco también aquí en mis notas a Alejandra Rojo de la Vega, a Santiago Tahuada. Le pidió a Ernestina Godoy a Telcel toda la información sobre llamadas telefónicas, ubicaciones y mensajes de texto que tenían estos personajes. Ella negó los hechos, por supuesto. El New York Times ratificó la denuncia y dijo que tenía las pruebas de lo que estaba señalando. El 2024 no fue ratificada en la Ciudad de México como fiscal, justamente por estos señalamientos de espiar a los opositores. Es una mujer de izquierda recalcitrante, y usted sabe cómo son los que tienen una formación de izquierda, son dogmáticos, fundamentalistas, radicales, extremistas, ideológicamente hablando, muy cercana al equipo de la presidenta. Ella ya fue diputada local, fue senadora, es fundadora de Morena, y ya sabe cómo está el caso, pues, en este asunto de Ernestina Godoy. Vuelvo al tema de esta contradicción de la que se habla, ¿no? De que, oye, Claudia Sheinbaum no toma decisiones, la presidenta. Toma decisiones y dice, nada, lo hizo porque la presionó Andrés Manuel López Obrador, y al final de cuentas, quien operó todo esto fue Adán Augusto. O sea, fue el verdugo de Alejandro Gertz, quien era apoyado por Andrés Manuel López Obrador, pero se dice que las últimas investigaciones de Gertz Manero, que tenían que ver con Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, y los sobrinos de él que tenían cargos y mandos en la Secretaría de Marina, también enredados, acusados, señalados en temas de huachicol, y en donde también se ventiló el asunto de Adán Augusto, como decía la señora Dorelena, como dice en su columna de AFN Político, en el sentido de que pues estaba involucrado en este tema como líder moral de lo que es el asunto de la barredora. Esto también es el comentario que se hace. Entonces, esta contradicción, le decía, este debate que se hace de que si ejerció su poder Claudia Sheinbaum o no, lo que voy, el sistema político mexicano sigue funcionando igual. Trastocaron y violentaron un poder que se supone es autónomo. Estamos hablando de la Fiscalía General de la República. Y eso mismo tropicalizado aquí a Baja California. ¿Qué dice la gobernadora en sus mañaneras?
cuando hay un tema que tiene que ver con la fiscalía. Cuando no le conviene, dice, es que es autónoma la fiscalía, la fiscal va a dar una conferencia de prensa y para marcar esa autonomía la quitó de las mañaneras a la fiscal, hace sus propias mañaneras cuando le conviene y cuando no interviene, y esto mismo pasa a nivel nacional. Es autónoma la fiscalía, pero el descarrilamiento es con esto de la Miss Universo, que se destapó una cloaca verdaderamente impresionante con el asunto de la Miss Universo, y parece que eso fue lo que llevó al cadalso a Alejandro Gertz Manero, sobre todo por la filtración de información. Y bueno, vamos con otra información. Le comento a usted que lo leo también, si tiene comentarios que compartir son bienvenidos. Fíjese usted que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que avanzaron en el tema ya de los agricultores que han venido protestando, los transportistas, y que eso está ya solucionado prácticamente. Cierres. Con su permiso. Sí, efectivamente ayer hubo en la Secretaría de Gobernación una reunión para informar sobre cómo vienen los programas, sobre las fechas de dónde estarán la Secretaría de Agricultura en los diferentes estados atendiendo las diferentes peticiones relacionadas con el campo. Otra mesa que se instaló fue la relacionada con una organización con seguridad en carreteras. Y la otra, también la otra atención que tuvimos para el grupo de manifestantes fue lo relativo a la ley de aguas, que se instala una mesa, bueno, ya está instalada en la Cámara de Diputados para la atención, las observaciones, las dudas que se tienen sobre la nueva reglamentación sobre el tema del agua. Digamos, básicamente, en general, con eso concluiríamos y pues vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones. Hay que decir dos cosas. Una, que las entregas, que los apoyos, se les dijo ahí, se harán directamente en cada uno de los estados, en los municipios, no a organizaciones. Se hace directamente a cada uno de los beneficiarios de los programas que se inscriben, etcétera. Entonces, digamos, con eso acabaron ayer mismo los bloqueos. Creo que quedaban uno en Chihuahua, pero ya estamos, digamos, de salida de este conflicto. Gracias. Bueno, pues que sea para bien esta situación que hablan, pues que hubo una pérdida de alrededor de 6,000 millones de pesos por estos bloqueos. Parece que la autoridad es el idioma que entiende para poder escuchar a quienes se manifiestan. Por otra parte, en información de carácter local, el alcalde Ismael Burgueño habló el día de ayer de Tijuana Saludable y también de Sendero Seguro. Amigos, amigas, me da mucho gusto saludarlos. Estoy muy contento. Quiero compartirles que ya en el programa de Tijuana Saludable, en el proceso de afiliación, ya llegamos a 13,000 personas. La meta son 30,000 de aquí al mes de diciembre. Seguirte haciendo la invitación a que te acerques a tu delegación para que puedas darte de alta en este programa tan importante de manera preventiva como es el tema de salud. También decirte que estamos ya terminando varios senderos seguros. Recuerden que aquí siempre son 31. Vamos a comenzar a dar el banderazo. Hay luminarias que le llaman de cerillo, otras son solares. Hace un momento tuve la oportunidad de circular ahí cerca de la secundaria técnica 15, el CETI 58, el CBT 116, y ya a los alrededores ya están las lámparas. Esas son solares, ya están funcionando, y bueno, les estamos iluminando el camino a los estudiantes. Estoy contento, estamos trabajando todos los días. Bueno, quise pasar a saludarlas porque es importante también que sepan que la siguiente semana
ya vamos a aperturar las 3 clínicas de Tijuana Saludable. Ahorita estamos en el proceso de afiliación, pero siguiente semana ya aperturamos las 3 clínicas donde de manera gratuita puedes atenderte de manera preventiva, ¿sí? Como un programa de primer contacto. Medicina como antibiótico, análisis clínicos de sangre, también estudios de la vista, lo que son los anteojos, también limpieza bucal, resinas, extracciones. Bueno, todo es gratis, así que ve, inscríbete a tu delegación, acércate a tu delegado, delegada y dense alta en el programa de Tijuana Saludable. Los quiero, les envío un fuerte abrazo y que tengan bonita noche. Fíjese usted que en un tema que tiene que ver con el orden estatal, en Mexicali se encontró un cuerpo de una persona que estaba maniatada y estaba envuelta en cobijas o en plástico, pero maniatada. Se hizo una polémica porque los medios de comunicación, obviamente los compañeros de la prensa, cuestionaron a la fiscal sobre esta situación y dijo que la causa de muerte había sido sobredosis y luego que cirrosis. Entró como que en una contradicción sin tener los elementos de medicina forense sobre los resultados de esta probable muerte, pero el cuestionamiento vino más allá. Un hombre maniatado, el cuerpo maniatado con estas huellas de estar envuelto, encobijado, como se dice en el argot. Alejandro Fragoso, quien es el presidente del Poder Judicial, se ha distinguido por limitar y por censurar algunas acciones, por ser un tipo un tanto arrogante, un tanto vanidoso y soberbio, ¿no? Hasta con su fotógrafo se molestó porque no lo sacaba bien ni le editaba bien las fotografías de su persona. Pero llegó al extremo de prohibir al director del Servicio Médico Forense del Estado que diera declaraciones, ¿no? Y dijo, no es censura, simplemente hay formas, hay protocolos, etcétera, etcétera. Pero ante estas desafortunadas declaraciones, contradicciones de la fiscal, otra más, María Elena Andrade, salió el titular del CEMEFO, Raúl González Vaca, a explicar este hecho que le estoy comentando. En las lesiones al exterior presenta 6 lesiones, entre raspones y equimosis, pero todas ellas de antigua data, es decir, no son recientes ni están relacionadas con lo que ahorita vamos a llegar con la causa del fallecimiento. Son escoriaciones con ya costras, equimosis de color violáceo que nos hacen suponer ya y afirmar que son más de 7 días ya todas estas lesiones. No presentan ninguna lesión reciente. Ahora sí pasamos al examen interno. En la apertura de las cavidades, en el cráneo está íntegro, no presenta ninguna lesión. En el tórax es donde encontramos datos importantes, sobre todo en los pulmones. En los pulmones encontramos edema pulmonar, los pulmones están inflamados y también presentan inicios de neumonía y una franca tuberculosis. Presenta tuberculosis. Todo esto ya en las demás cavidades está íntegro. Nos llevó a determinar como causa determinante del fallecimiento un choque séptico. El choque séptico es cuando es una infección generalizada por mal cuidado de heridas o en este caso por un proceso infeccioso como es la tuberculosis. Esa es la causa determinante del fallecimiento, un choque séptico secundario a una tuberculosis. El cuerpo continúa aquí sin ser identificado, aún no se ha presentado ningún familiar a identificarlo, estamos a la espera de que pueda ser identificado. Bueno, esto explicó el doctor sobre esta situación y es en donde viene la suspicacia y dice no hagas cosas buenas que parezcan malas, aparece la duda, el resquemor sobre el asunto de el maquillar las cifras de los homicidios que se presentan en la entidad. No hallaban cómo sacarlo de la estadística de que fuera un homicidio doloso, un homicidio violento, y ya con esto y esta sarta de explicaciones que dejan más dudas que claridad, pues simplemente lo van a meter en un indicador que no tenga que ver con los homicidios dolosos y sigue bajando la estadística. Por otra parte, Christopher Till, cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, habló del plan piloto del uso de los datos biométricos a la hora de cruzar a Estados Unidos. Planes pilotos, por ejemplo, en CBX ya están haciendo un plan piloto para esas huellas y cosas biométricas. Entonces, en base de cómo van esos planes pilotos, pueden ver una ampliación de esos programas.
Pero CBX es quizás un poco más fácil porque es a través del aeropuerto, aunque está cruzando por tierra. Pero sí, enfoque en esa cuestión de seguridad, tener viajeros seguros es un tema de mucha importancia para ambos países. No estamos anunciando ningún para las caritas, más que lo de CBX que está con ese plan piloto. Bueno, pues así lo dijo el cónsul general de los Estados Unidos para Tijuana, Christopher Hill. ¿Qué cree? Vamos a hacer una pequeña pausa de carácter comercial. Cuando regresemos en el estudio, platicaremos con Hassan Franco. Es el secretario general del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional en Tijuana. Soy Horacio Molina, le estoy revelando a usted la verdad de la noticia. Estamos de regreso, soy Horacio Molina, le estoy revelando a usted la verdad de la noticia. Y como se lo venía anticipando esta mañana, agradezco infinitamente que nos comparta un poco de su tiempo el licenciado Hassan Franco. Él es el presidente del comité, secretario general de... Sí, no vaya a ser que se le caiga la candidatura con eso. Licenciado, muchas gracias por aceptar, secretario general del comité directivo municipal del PAN. Es que ya pensé yo, el orden de prelación, si esto, pero no, fíjese cómo rompía el hielo. Yo era presidente de la Federación de Abogados. Sí, eso es, pues sí. Que traía esa investidura ahí, ¿no? No, muchas gracias, Horacio. No, al contrario, a usted, gracias por estar aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias y platicar con nuestro público. Y bueno, justamente hablábamos fuera del aire de la responsabilidad que recién culminó como presidente de la FEDABO, y lo vimos siempre con una postura activa, protagónica ante los problemas sociales, pero fundamentalmente jurídicos, que ha habido muchos, desde la reforma al Poder Judicial, la reforma a la ley de amparo y la cuestión de la reforma fiscal, una serie de situaciones en donde jugó un papel determinante, porque aglutinar a los abogados pues no es una tarea sencilla, porque está hablando de gente que técnicamente está preparada, que tiene una visión muy particular de cada cosa, y si hablamos de que en el derecho se sujetan muchas cuestiones a interpretación, pues imagínense cada quien, ¿no? ¿Cómo le fue en la FEDABO? Pues creo que nos fue bien, dirigíamos 19 colegios en todo el estado, entonces a la hora de sentarnos a tomar decisiones, yo les decía, parecemos el cónclave del Vaticano, porque se cerraban los 19 presidentes. Entonces creo que nos fue bien. Nos tocaron tiempos muy difíciles, como fue la reforma al Poder Judicial, entonces tuvimos que dar postura, fuimos a Ciudad de México, íbamos para entonces
en efecto, la interpretación de la ley nos pone en un camino muy, muy rasposo y me tocaron ese tipo de tiempos que, bueno, ya sabemos los resultados, ¿verdad? Sí, y ahora, interesante esto porque de pronto lo vemos compitiendo en el Comité Directivo Municipal de Acción Nacional para buscar obtener la Secretaría General del partido. Militancia en el PAN, ¿desde cuándo, licenciado? Toda la vida. Panista de cepa. Mi familia, mi padre, mi madre, mis tíos, mis hermanos, todos hemos... o sea que es de sangre azul, como dicen ustedes. Pues sí, creo que sí. Lo parieron ahí en el entorno de Acción Nacional. Entonces, me queda claro a mí en lo personal, sobre todo por haber transitado 4 años, 2 dirigí el Colegio de Abogados de Tijuana y 2 la Federación, pues los cambios verdaderos y de fondo están en las urnas, ¿verdad? Entonces, donde más podamos aportar para obtener un cambio de lo que estamos viviendo, porque no es correcto lo que está viendo, sobre todo desde el punto de vista de abogado, que es, sin lugar a dudas, se ha ido minando el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces eso fue básicamente lo que me llevó a recibir una invitación, obviamente, y la acepté, la vi viable y pues ahora estamos en esto, ¿verdad? Pues es interesante, sobre todo porque hemos visto, y se lo digo con toda franqueza, una oposición mermada, menguada, minada. Cansada. Pero en política no se vale cansar, ¿no? No se vale cansar. Y después de los gobiernos de Acción Nacional en Baja California durante mucho tiempo, y de pronto estos cambios que se dan y que parece que algunos no los tiene conformes, satisfechos. Pero primero, vamos a este ejercicio. ¿Cómo ve al Partido Acción Nacional en este momento? ¿Cómo lo ve a nivel nacional en este momento? Yo lo veo consciente. Lo veo definitivamente consciente de los retos y del sentir de los ciudadanos. Y creo que para poder resolver un problema, primero debemos de reconocer que tenemos un problema. Y lo veo muy consciente desde la dirigencia nacional, lo veo consciente en la dirigencia estatal y obviamente en la parte que me toca a mí participar, que es aquí en Tijuana. Y creo que eso es de suma importancia, porque al estar consciente del hartazgo que se tenía, tanto del partido blanquiazul y como del hartazgo que se siente, porque es evidente lo que estamos viviendo con el gobierno actual, aunque tratemos de, ahorita te estaba escuchando, de maquillar cifras, tratemos de vender una narrativa de que vivimos en un mundo que solo el gobierno ve, porque realmente los que estamos de a pie no lo compartimos. Creo que esa conciencia es lo que veo actualmente en Acción Nacional. Y aparte, que hay una renovación de nuevos rostros, sobre todo juveniles. Veo muchos juveniles que públicamente no han salido a la luz porque son juveniles. Qué interesante es esto, porque Francisco Rueda en Mexicali no le veo nuevo rostro. A ver, pero es que nada más déjeme cerrar la idea. La dirigencia municipal, donde usted es secretario general, pues tampoco aprecio esa renovación de rostros. A lo mejor lo podemos ver en la base social, en participación de otra gente, pero lo que veo en el Partido Acción Nacional es lo que estamos viendo en todos los partidos, que siguen siendo los mismos quienes están participando. Y le pongo un ejemplo, estamos hablando del PAN, claro. ahorita hablamos de los de enseguida, estamos hablando del Partido Acción Nacional, pero ustedes tienen 2 regidoras que repitieron como regidoras, por ejemplo, ¿no? Entonces dice uno, que no hay más gente en el Partido Acción Nacional. ¿Sí tenemos? Pero no parece. Estoy hablando de los hechos, de lo que vemos. Y tenían un regidor, Miguel, no recuerdo qué se llama, que se declaró independiente por señalamientos muy delicados. Dice uno, caramba, que ahí pudiéramos decir, se abrió una ventana para un joven y resulta que nos salió sello el joven, ¿no? Entonces, no sé. Pareciera, dije yo, ¿no? Sí. Entonces, el tema es un gran debate de la apertura a nuevos cuadros y nuevas figuras, que a diferencia lo estamos viendo en la dirigencia nacional. Ahí sí estamos viendo nuevos cuadros, nuevas figuras. La pertenencia de los grupos políticos al interior es otro detalle, pero creo que no le hace falta esa refrescada a la política para que cuando menos alguien voltee por morbo a ver y decir, oye, sí, este es nuevo, ¿no? Bueno, yo no había participado, ¿verdad? Ajá. Y tengo un cargo de primer nivel en Acción Nacional y no me habías visto, ¿verdad? No, en el Partido Acción Nacional no lo había visto. Ese es un cuadro nuevo, ¿verdad? Sí. El tema de las regidoras,
es un tema que ahora que se abrió el partido, tenemos una aplicación donde tú puedes registrarte y las puertas están completamente abiertas, que era una queja completamente de la ciudadanía, y Acción Nacional reconoce que era un partido de puertas cerradas. Ahora se abre una aplicación y tú puedes participar, incluso te puedes registrar ahorita y puedes decir yo estoy interesado en una regiduría. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que vengas y participes. Que vengas y participes. Las regidoras por derecho constitucional se podían reelegir y así lo practicaron, pero las puertas de la Acción Nacional, reconociendo que era un partido de puertas cerradas, que regreso a como abrimos la plática, para poder resolver un problema debemos reconocerlo, reconociendo que teníamos un partido de puertas cerradas, se hace esta aplicación donde cualquiera se puede ya registrar, se puede activar, incluso se puede registrar para participar en una candidatura. Te explico, anteriormente, ¿qué originó este sentimiento que tú dices son los mismos? Pues grupos, grupos que ahora con esta dinámica en base a la aplicación rompes con ese esquema y cualquier ciudadano se puede registrar, y cualquier ciudadano puede registrar a sus seguidores o a sus simpatizantes. Hablaba con liderazgos de la sociedad civil, que es parte de la encomienda que yo tengo, y me decían, pues ya nos estamos ahí registrando, ¿verdad? Entonces, ese es parte del problema que se reconoció que se tenía. Y falta un buen. Y no es una contradicción esto, me parece muy interesante, porque antes esto de engorroso, burocrático, y hasta parecía pero hasta parecía que discriminaba, porque había que ser adherente, luego, no, o sea, todo este proceso que había en Acción Nacional, ¿no? Se rompió. Pero vuelvo, no es una contradicción cuando Acción Nacional dice, no nos vamos a aliar con nadie. A ver, estás hablando de apertura como partido político, estamos hablando de un momento en donde en el mundo los gobiernos de coalición son los que están teniendo éxito en virtud de que ya no hay esas mayorías que pueda garantizar en un proceso electoral si no se va en coalición, en alianza, etcétera. ¿No es contradictorio entonces esto? Bueno, yo no participaba activamente cuando se tomó la decisión de esa alianza, pero te lo puedo platicar como yo lo viví. Yo en ese tiempo tenía cargos con los abogados, pero iba recurrentemente al partido. Y como yo lo viví es que ni ellos, ni nosotros, ni la sociedad en general veía bien una alianza con otros partidos. Aunque la manera de pensar... si la manera de pensar es distinta, pero el enemigo es el mismo, por así decirlo, el propio estudio de la votación reflejaba que no era viable ese tipo de alianzas. Entonces, ¿por qué tomó la decisión el CEN de no volvernos a aliar? Bueno, pues porque la propia militancia y la propia ciudadanía, e incluso los propios partidos aliados manifestaban que no era viable. O sea, es una lectura social de lo que estaba pasando. Social de lo que estábamos viviendo. Yo tenía mucho contacto, ahora lo voy a ver desde la sociedad civil, que en ese tiempo yo participaba activamente dirigiendo a los colegios, y yo podía sentir un poquito el pulso, porque cuando dirigía a los colegios, una semana sí y la otra también me juntaba con dirigentes de Canaco, de Canacintra, por las alianzas naturales. Y yo podía levantar el sentimiento de la sociedad civil organizada y a veces de la desorganizada, y todos tenían el mismo pulso. Todos preguntaban, ¿ya vieron por qué se aliaron? ¿Ya vieron por qué esto? Entonces ese sentimiento, creo yo que la dirigencia nacional lo recolecta bien, lo estudia bien y nos arriba a esta situación. Ahora, no es contradictorio el hecho de que yo no me quiera aliar quien la sociedad demanda no me alíe, no esté en alianza con ellos. Lo cierto es que regreso a lo mismo, pues reconocer los errores para poder resolverlos, ¿verdad? Internamente. Sí, ¿Por qué? Porque primero tienes que resolver la casa para luego poder salir a ver el desorden que hay afuera. Que ahorita te estaba escuchando y es, ¿cómo le llaman? La punta, ¿no? La punta del iceberg, de los problemas que tenemos, desde el Estado de Derecho, la seguridad, de las vialidades, etcétera, etcétera, de una ciudad y de un país que solo ellos ven de primer mundo. Oiga, licenciado, estamos hablando con el licenciado Hassan Franco, él es el secretario general del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional. Y fíjese, primero, le voy a hacer una crítica constructiva, ¿no? Y qué bueno. La gente no me dejará mentir mi manera o mi estilo. Una, me agradó mucho de usted que la primera vez que lo invito, me acepta de inmediato. ¿No te aceptan otros?
su dirigente, su dirigente estatal y municipal, y ahí tengo los mensajes, que déjame ver agenda, y dice uno, ¿cómo dicen que quieren cambiar? La dirigente estatal Lisette Mata, es más, hasta voy a ventanear a quien me pasó el contacto de primera mano, un gran amigo, Francisco Fraga. No, me dijo, ¿cómo no? Háblale ahorita, tú dile que hablas de parte de mi hija. Yo creo que lo tienen enhielado porque el caso es que a donde voy, yo le reconozco esta parte. Gracias. Yo creo que se requiere mucho oficio en la dirección de un partido político, y sobre todo se requiere, por más modesto que pueda ser un medio, darle visibilidad a la construcción de lo que se está haciendo, de esta nueva dinámica en la que están inmersos, ¿no? O sea, y para mí sí me parece oportuno, y lo digo públicamente porque pues no tengo ninguna pena, de que hay algo que yo hago, lo voy a decir públicamente. Dilo. Lo voy a decir públicamente, dilo, mire, políticos, funcionarios, y estoy haciendo un trabajo sobre eso. Bueno. Todo el mundo presume las redes sociales y dice que las atiende. Entonces, yo no recurro a lo tradicional a veces, sino que, a ver, les voy a mandar un mensaje a fulano, no les digo quién soy, a ver qué tan atentos están. Okay. Y se lleva uno una sorpresa que dice, caramba, no coincide con el hacer con el decir. Con lo que digo y lo que estoy entendidiendo bien, ¿no? El hacer y el decir, sí, ¿no? Entonces, pero digo, eso me llama la atención, creo que tiene un activo valioso en usted del Partido de Acción Nacional. Digo, sin menospreciar a su dirigencia, tendrá sus razones, Yo voy a ser el abogado del diablo un poquito. No, pues es que es lo suyo, es lo suyo. No, yo le corrí traslado a mi presidenta. Me parece que lo iba a hacer de manera institucional, me parece que lo iba a hacer. Lo que pasa es que están en Ciudad de México, en este instante, atendiendo una comisión. Le estoy hablando de hace un mes atrás. O sea, ya no la haga de abogado del diablo, no se meta en berenjenales, porque vamos a entrar a lo bueno, vamos a entrar a lo bueno, ¿no? Ahora, ¿por qué cree que la gente se apartó de brindarle el voto al Partido Acción Nacional? Por un desgaste natural, Horacio. ¿Natural? Yo creo que ahora seamos autocríticos. El desgaste no solo sucede, yo creo, en un partido político, no sucede en una empresa, sucede, entonces un desgaste natural. Es natural. Es correcto. Y también, como lo decía, reconociendo, surgen vicios. Sí, claro. Que el ciudadano percibe y que muchas veces la embriaguez del poder nos deja verlo. Okay. Y eso lo estás viviendo ahorita. Okay. Cuando el gobierno actual nos da yo soy abogado litigante de profesión. Yo todos los días estoy en los tribunales. Está en la praxis, pues. Sí. Está en Entonces, los yo sé trancazos. exactamente lo que está sucediendo allá adentro y cuáles son los verdaderos números. Y escucho, no te decir te escucho, obviamente por medio de tu comunicación. Sí. Escucho cuando hablan de que vamos viviendo. Entonces, esa postura que estamos viviendo ahorita es lo que genera un desgaste natural en un partido político, en una sociedad no natural. El querernos engañar, y podemos decir que Acción Nacional tuvo algo de eso y la ciudadanía lo reflejó en las urnas. Lo reflejó en las urnas. No es un secreto, es la realidad. Es la realidad. Entonces, ¿por qué de otra ocasión decía un reportero, ¿por qué los castigaron por corruptos? Hay un desgaste natural. Y lo estamos viviendo, hay un desgaste natural y hay también errores que se cometen cuando perdemos la intención o el oficio de servir, que es al fin y al cabo el motivo por el cual estás ahí. Y ese ejemplo lo estamos viviendo ahorita. La soberbia es prima hermana de la embriaguez del poder, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora bien, en este ejercicio creo que la oposición tiene como nunca, sobre todo el Partido de Acción Nacional, que yo he considerado que históricamente ha sido una auténtica oposición, históricamente, ¿no? Desde Gómez Morín. El 70% de su vida o más ha sido oposición. Pero ha sido muy auténtica porque ha habido oposición domesticada, institucionalizada, cooptada. Le iba a ser así, pero no se ve. Y satélites. ¿Estoy de acuerdo? Oposición satélite, ¿no? La chiquillada famosa que la crearon quienes estaban en el poder para satisfacer
sus intereses, ¿no? Y yo lo digo, y no me canso de decirlo, haces como que me pegas y hago como que me duele. Y lo seguimos viendo, seguimos tú y yo haciendo lo propio, ¿verdad? Sí, claro. Y tienen nombre y apellido ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora, quisiera preguntarle a nivel nacional cómo ve el país, pero vamos primero a lo particular. ¿Cómo ve Tijuana usted? ¿Cómo lo siente? Con esa perspectiva política, porque creo que la oposición como nunca se necesita tener una postura muy clara, contundente, muy responsable sobre el papel que le toca jugar en este Yo veo tiempo. la Tijuana que vemos todos los tijuanenses que transitamos y vivimos en ella por nacimiento o por adopción. Yo veo una Tijuana con tráfico, yo veo una Tijuana caótica, yo veo una Tijuana insegura, yo veo una Tijuana sucia. Me molesta en lo personal cuando veo a un reportero en la mañanera de la presidenta de la República decir, en Tijuana todos están muy contentos porque la ciudad es una limpia. No sé si lo viste, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Sí lo viste, ¿verdad? Entonces, iba a decir otra palabra, pero no puedo. No, me molesta bastante porque esa es la Tijuana que yo veo. Es la Tijuana que tú ves cuando te vas cuando transitas a mi casa, cuando transitas a mi casa. Yo soy nativo oriundo de la Colonia Libertad. Ok. Y me queda zona Río, que en teoría es una zona que está pegada a Palacio. No pueden con ese cuadro, es un caos atravesarlo. La zona este ya es otra historia. Esa es la Tijuana que yo veo y esa es la Tijuana que a veces yo pregunto y le pregunto a tu auditorio, bueno, estos cabrones andan en helicóptero. ¿No ven los baches? ¿No ven el tráfico? ¿Qué han hecho? Dime una sola decisión que hayan tomado tangible y visible para eliminar el problema del tráfico. Bueno, si la tomaron yo no la he visto, ni se ha sentido en la perspectiva. Esa es la Tijuana que yo veo y eso es lo que yo veo y es lo que ven, pues yo creo, los que transitamos. La pregunta es obligada, licenciado. ¿Por qué entonces la ciudadanía le sigue refrendando la confianza en las urnas a quienes están gobernando? Y me voy a adelantar. Y podemos apostar doble contra sencillo, mi visión personal, de que el 27 van a volver a ganar los de Morena. Yo soy de 1982, a mí no me tocaron, estaba cuando las devaluaciones, ¿verdad? Pero si leemos un poquito, recordamos que el peso se devaluó un 200% con el PRI, ¿no? En el 86, ¿verdad? Sí, y todavía ganó dos sexenios. Todavía ganó 2 sexenios. Y hubo gente que literal quedó en la miseria. Entonces, yo creo que el problema tal vez surge en querer un México mejor y no querer una familia y una estabilidad propia mejor. Tal vez, no soy sociólogo, les digo, a los que estudian el pensamiento de las masas. Creo yo, ¿verdad? Sin embargo, es un caldo y una combinación lo que estamos viviendo ahora con el desgaste, ¿verdad? Pero yo creo, en lo personal, que Tijuana se cocina en una cazuela aparte al sentimiento del resto. No por nada fuimos el primer estado en cambiar ese régimen que teníamos, ¿verdad? Yo creo que los tijuanenses, por nacimiento o por adopción, pues somos más observadores y autocríticos, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Pero bueno, ya el 2027 nos dirá, ¿verdad? Pero sí, las urnas aún favorecen, ¿no? Sí, eterno no va a ser. Al menos se ve. Eterno no va a ser. Estoy de acuerdo y además le voy a decir lo que yo he comentado cotidianamente aquí, de que mientras siga esa brutal partida presupuestal de cerca de $1 billón de pesos en programas sociales, la gente va a seguir desconectada de este debate y de esta realidad. A la gente lo que le interesa es que le llegue su apoyo, cuando toca la letra M para recibir su beca, porque se dan becas y apoyos si son hijos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio, de desaparecidos con discapacidad, LGBT, ninis, estudiantes de primaria, adultos mayores. Entonces, en esa bolsa es muy difícil luchar con eso. Platicaba yo con un amigo que sí se dedica a estudiar este tipo de fenómenos. Y me decía la diferencia que tenemos los países que llaman en vías de desarrollo, ¿verdad? Ya no son tercermundistas, países en vías de desarrollo, con los países de primer mundo.
hablo de Inglaterra, Estados Unidos, es que estos países de primer mundo anteponen el interés del país. Y los países que le llaman de esta manera anteponen el interés propio. Y eso conlleva a que ese fenómeno que tú dices, ¿verdad? Mientras yo tenga para el gas, la luz y el agua, a lo mejor no me interesa si las calles están quebradas. O sea, era un estudio que hizo esta persona, ¿no? Pero eso se sale un poquito de mis manos porque no soy sociólogo. Pero, no, claro. Pero no por nada el delito de homicidio. En Tijuana tenemos un problema con los fraudes y los despojos. En Tijuana se cometen más delitos de fraudes y despojos que homicidios. Hay más, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque el fraude y el despojo le afecta a una sola persona. El vecino al que le robaron su propiedad le dice, puta, qué mala onda lo que te pasó. Y se da la vuelta y continúa. Pero el homicidio impacta a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso el delito que es más, como es personal, como le afecta a una persona, nadie le hace caso. Ahí lo ve. Y creo que ese es el fenómeno más o menos al que tú te refieres. Y esa es la característica de los delitos patrimoniales, ¿no? O sea, como que están más enfocados a un tema personal y es importante el tema que aborda definitivamente. Ahora, hubo un rosario de citatorios supuestamente girados por la Fiscalía General de la República. A lo mejor por eso quitaron a Gers Manero para que desaparezcan los citatorios. Pero no lo sé, no estoy especulando. Pero ¿qué opinión le merece todos estos personajes que fueron citados? Porque yo lo he dicho y lo voy a repetir. O sea, Morena no ocupa ni oposición, entre ellos mismos se están dando con todo. ¿Qué opinión le merece estos citatorios? Lo que me... traduciéndolo aquí a Tijuana es que los tijuanenses no nos merecemos un alcalde que esté siendo investigado por lavado de dinero. Así es así. ¿Qué opinión merece el resto? Bueno, no conocemos la carpeta, las carpetas de investigación son reservadas, no pudiera yo decir qué elementos integran esa carpeta o qué datos de prueba acusan o no acusan. Lo que sí te puedo decir como practicante, ¿verdad? Conocedor del derecho, porque a eso me dedico, a litigar. Sí, claro. Pues es que cuando citan a una persona es porque hay elementos en la carpeta que indiciariamente, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay un listado enorme. Ahora, en beneficio de la duda, tienen razón, por ahí ya salieron 2, 3 cuando dicen, no, pues eso no me hace culpable. Sí, sí es cierto, ¿verdad? Todos los mexicanos tenemos el derecho humano de la presunción de inocencia y la culpabilidad pues la determina un juez. Sin embargo, no quita que estén siendo investigados. No, claro, y además digo, siendo figuras públicas, esto tiene una mayor trascendencia, ¿no? O sea, teniendo una responsabilidad, ¿no? A ver, ¿qué no es moral? Pregunto, ¿es moral? ¿Qué no es parte de los pilares del movimiento de estas personas? No es moral, no es moral que los estén investigando por lavado de dinero al listado. Porque pues creo que son como 15. Hay varios ahí, nombres interesantes. Pero bueno, ya las investigaciones dirán, y si por este motivo removieron al fiscal, que era un fiscal moldeado por la administración anterior, bueno, pues ya. Ahorita me llamó mucho la atención, o sea, es como el viejo régimen, ¿no? Te exilio, ¿no? Decías. Sí. ¿A dónde te vas? ¿Para Alemania? Sí. Antes no lo mandaron a Francia junto a Porfirio Díaz, ¿no? Por allá. Sí. Yo creo que ya estaba entregada esa embajada por eso. Sí. Oiga, ahora ¿qué ¿hablará alemán? Hertz, no sé de dónde sea. Pues con la mayonesa. No, pero sí, yo creo que con la lana esa no ocupa ni hablarlo. No ocupa ni hablarlo. Ahora, ¿qué opinión le merece la postura del exgobernador Ernesto Rufo sobre la dirigencia nacional del Partido de Acción Nacional, que ha dicho pues que hay un distanciamiento, etcétera? ¿Qué opinión le merece la postura del exgobernador? Pues yo creo que como exgobernadores y me refiero en general a los, vamos a llamarle, a las voces autorizadas por haber emprendido la lucha, pues yo creo que son válidas las opiniones que vierten desde sus trincheras y desde sus perspectivas y desde sus maneras de ver y de vivir y cómo le tocaron las luchas al exgobernador. Pues recordemos que la rufomanía, ¿no? Yo tenía 8 años, me acuerdo. 8 años. Sí, cuando la rufomanía. Entonces, yo creo que son perspectivas válidas, pero al final del camino, tanto lo que opine yo, lo que opine mi presidenta, o lo que opine el exgobernador, lo que debemos de hacer es trastocar las almas
que realmente no están a gusto con lo que estamos viviendo. Eso es lo que tenemos que hacer, y cuando logremos otra vez hacer eso, que es la ruta que lleva la dirigencia nacional, vamos a poder retomar el camino que hemos perdido. Y me gustaría decir algo que hemos perdido. Hemos perdido el Estado de Derecho. Ayer me platicaba un muchacho, estaba esperando audiencia, y me decía un joven, me decía, es que ustedes dicen que es una dictadura y no es una dictadura. Le digo, estamos acostumbrados a ver una dictadura y pensamos en Fidel Castro, ¿no? En el militar. Con claro. estrellas, o pensamos en Hugo Chávez o en otras esas figuras, pero no, la dictadura es una persona o un movimiento que destruye contrapesos para no ser removido del poder. Y bueno, hasta donde yo me acuerdo, son dueños de la Corte, son dueños del Poder Judicial, son dueños del INE. Bueno, pues entonces, ¿dónde estamos, verdad? Y ahí es en donde entra el papel de la oposición, claro, ¿no? Claro, es donde entra el papel de la oposición. Por supuesto. Y tan importante evidente. y difícil. Complicado. Está complicado. Y lo que dice usted, esto de tan son dueños quienes ejercen el poder de la Corte, que la presidenta les dio un estate quieto en el asunto de la cosa juzgada y metieron reversa. Entonces ahí queda esta evidencia de quienes ejercen el control y el poder. Por el amor de Dios, los famosos acordeones llegaron al Tribunal Electoral y dijo, no hay indicios. Y todas estas cajas. Entonces, eso es, nos guste o no, y eso es lo que nos mueve más a participar, y los ciudadanos deberían de participar, y los abogados, los arquitectos, porque en efecto son contrapesos que se han ido destruyendo. Ahora es muy cómodo salir a decir somos el país número 1 en erradicación de la pobreza y nuestra economía es la más fuerte. Pues ¿cómo no lo vamos a hacer si tú solito te estás midiendo? Porque destruiste los organismos autónomos que te medían. Pues ahora todo lo toca creer. Pues entonces sí reúne esos elementos. Yo creo que es momento de que quienes ven una Tijuana distinta, pues participen. Participemos. ¿Cómo hacerle para provocar que la ciudadanía se involucre y participe? Porque insisto en esta postura personal de que la gente está enajenada, mediatizada y en muchos casos idiotizada por tanto programa social que lo hace apartarse del entorno de la realidad que vive y le da prioridad a que le llegue su beca, pero también a que pase el carro de la basura, del bache, que pase el camión, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerle a que la gente participe? Yo creo que debemos entender que tenemos la obligación, no el derecho, la obligación de vivir en un México mejor. Yo creo que la señora que vive aquí en la esquina, tu vecino, mi vecina, los que sean, tenemos la obligación de exigir que queremos vivir en un México mejor para todos, pero sobre todo para nuestros hijos o nuestros nietos. Eso es lo que debemos de mover. El señor no basta con que salga y vote, basta con que vea si la casilla hay quien no represente a un partido tal vez, sino que se ponga de voluntario a ver que el voto de los demás se respete. En las elecciones pasadas hubo casillas donde solo había el representante de Morena, entonces ¿qué certeza tenemos del tránsito y de la cadena de custodia? Digo, estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? Entonces creo que debemos de participar más. Debemos estar en las urnas cuidando que tu voto se respete y tú que el de él se respete y el de él y el de él. Y de esa manera pensar en que tenemos la obligación de dejarle un mejor México a nuestros hijos. Y a nuestros nietos, para los que ya traigan. Ahora, es importante decir este cuidado del voto, que a los partidos les toca una gran tarea, porque sí, claro, si no acreditan representantes generales, representantes de mesas receptoras de voto, pues quedan en un estado de indefensión, ¿no? Totalmente. Les comen el pastel y ni cuenta se dan. Ahora, al final del camino, fíjate qué interesante lo que dices, al final del camino, el partido político, como su nombre lo es, solo es una parte de la sociedad. Al final del camino, el que se ve perjudicado es todo el que transita por esas calles quebradas. Es todo el que hay inseguridad en su colonia. Es todo el que le están cobrando piso. Al final del camino, el que digas, pobre partido, no llenó las casillas, al final tú también te vas a ver perjudicado. Esa es la realidad. Sí, claro, no, definitivamente. Ahora bien, Tijuana, el Partido de Acción Nacional, ¿cuál es
la tarea, el trabajo, el programa, el proyecto, plan de acción, para ¿cuánto tiempo les toca a ustedes dirigir estar allá? Tenemos 3 años. ¿Cuánto? 3 años. Les va a tocar el proceso del 27. Y la tarea interesante es esa, tener casillas llenas, tener observadores. Yo fui en algún momento del 2011 o no recuerdo en qué elección por allá, consejero electoral. Entonces, me queda claro que las elecciones se ganan y se pierden en los consejos y en los traslados y en las urnas y en la salvaguarda del voto, que es el sentir del ciudadano como tal. Una vez que ya hay diputados y senadores, el único poder que tienen los ciudadanos es pues, ir a poner su voto ahí en la cajita, ¿no? Entonces, la tarea principal es esa, el enlace con organismos de la sociedad civil, que esa parte me corresponde a mí, pero ese es muy importante, porque no es sentarte a platicar y tomarte una foto, es sentarte a escuchar cuál es la problemática. He tenido reuniones con madres buscadoras, he tenido reuniones con sectores y escucho las problemáticas, y creo que es importante que el Partido de Acción Nacional tome esas luchas, y no solo las tome, impulse buscar una solución, y esa tarea se me encomendó a mí, obviamente por haber sido yo presidente. Sí, claro, pero es una tarea importante, muy importante. Porque recolecto el sentir del ciudadano. Y el trabajo de Acción Nacional pues es darle un seguimiento a esa situación que pues cierto, a lo mejor estuvo olvidada o por un tiempo, ¿verdad? Y obviamente el trabajo electoral, que es llenar esas casillas. Un compañero, buen amigo, él es el que está encargado de esa parte, y su tarea ya empezó ahorita, o sea, él ya está trabajando ahorita. La presidenta Mirna y él ya están en reuniones periódicas, porque pues es un trabajo difícil, arduo, y más allá, yo diría, más allá, como dicen, les comen el mandado, es pues defender también el voto tuyo, el voto de los ciudadanos, ¿verdad? Defender. Con que defiendan el suyo primero ya es mucho decir. Pues que nos alcanza. No, el primero que defiendan el suyo. Finalmente, ¿qué le diría al público que nos está viendo, a la gente que va a ver diferido este programa? ¿Qué le diría a la gente y qué le diría a aquellos que militan o simpatizan con Acción Nacional y quieren involucrarse hoy esta dinámica de estar en el mundo digital y ofrecer esta opción? Mi mensaje es muy sencillo. A ver. Y es muy fácil. Si no estamos a gusto con la ciudad que tenemos, que se sumen con nosotros. Que se sumen. Acción Nacional es un partido de puertas abiertas. La tecnología lo alcanzó con la aplicación. Y qué bueno. Sí, qué bueno, ¿no? Bueno, qué bueno. Ya alcanzó a todos. Sí. Mi hijo le entiende más a eso que yo. Sí, Entonces, la invitación es abierta para todo aquel que no está de acuerdo, que sí mira la ciudad que todos vemos. Súmense a las filas de Acción Nacional, y a los simpatizantes que se retiraron, pues que regresen. Acción Nacional es un partido de puertas abiertas. Qué interesante, qué interesante. O sea, está diciendo usted que vengan. Que regrese Jorge Ramos, que regrese. Bueno, ellos militan en un partido distinto. Yo estoy hablando de los ciudadanos aquellos. Dije, no, pues ahorita lo voy a escuchar Jorge Ramos. Ellos militan en un partido distinto. Ellos forman parte de otro partido, entonces ya están fuera de la ecuación. De hecho, nuestros propios estatutos no lo permiten. Pero yo me refiero a aquel ciudadano que ve la ciudad que tú y yo vemos. Al simpatizante, al que está buscando cómo resolver la problemática, cómo estar mejor en su ciudad. La persona que ve la verdadera ciudad que vemos, hay una opción aquí en Tijuana. Licenciado, es usted muy amable, le deseo mucho éxito. Oiga, lo voy a seguir invitando. Yo creo que hay que hacer una mesa y charlar, dialogar y contraponer puntos de vista para que la ciudadanía pueda visibilizar a los actores de nuestra sociedad y quienes están buscando ser un catalizador de toda esta demanda social, de todo este hartazgo que lo hay también, y también gente propositiva que hay en la sociedad. Le agradezco infinitamente, le deseo mucho éxito y de verdad la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana está abierta para darle voz y escuchar qué es lo que están planteando los partidos políticos a la sociedad. Muchas gracias. Que tenga un extraordinario día. Gracias, porque tengo audiencia. Soy Horacio Molina, le agradezco a usted el favor de su atención. Le recuerdo que si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande.